Nosotros a nivel Sudamérica somos los que Exitosa. más infractores de la ley, criminales, ha capturado y están en prisión de estas organizaciones criminales, tanto el Tren de Aragua, los Hijos de Dios, los Tiguerones y otros que han estado operando en el Perú. Le damos la bienvenida rápidamente al general PNP Víctor Sanabria. Él es jefe de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales. General Sanabria, bienvenido a Exitosa. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. El premier Otárola el día de ayer ha dicho que a iniciativa del Perú el 21 de enero se realizará en Lima una reunión de cancilleres y ministros encargados de la seguridad ciudadana de la comunidad andina. La cita permitirá, dice, analizar la problemática generada por el crimen organizado en la región y tomar medidas urgentes. También dice que se empleará la inteligencia para esto. Y aquí es donde viene la Policía Nacional y también las Fuerzas Armadas, según su segundo tuit mandado en las redes sociales, el Twitter, el día de ayer. Yo quería saber qué es lo que él está anunciando, porque la comunidad andina en estos momentos nosotros no sabemos qué es lo que viene haciendo, pero sí el comandante general de la Policía Nacional se ha venido reuniendo, ¿no?, con otros comandantes generales de la región para abordar la problemática. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ustedes asesoran? ¿Cuál es el camino marcado para que nosotros no suframos lo mismo que el Ecuador? ¿Estamos cerca, estamos lejos, estamos en peligro? Sí, efectivamente, primero hay que ver una visión de que el crimen ahora tiene una organización transnacional. Los efectos que podemos ver en el Ecuador es un reflejo del nivel de violencia y poder económico que estas organizaciones criminales generan por sus actividades ilícitas. La comunidad andina comprende a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Por lo tanto, estamos enlazados por frontera, en el cual el Perú cubre gran parte del flujo migratorio y con ello va acompañado también actividades criminales relacionadas a la trata de personas, el tráfico ilícito de drogas, el comercio de armas y principalmente la minería ilegal. Como usted bien lo resaltó, ya nuestro comandante general, el general Jorge Angulo, ha tenido reuniones y ha establecido canales de comunicación inmediata con sus pares a nivel Sudamérica. Esto nos ha permitido intercambiar informaciones oportunas criminales, también informaciones de inteligencia y en algunos casos una capacitación puntual sobre la forma como están operando puntualmente en algunos lugares algunas actividades criminales. Pero ello era necesario también un fortalecimiento político de este trabajo policial. Por eso esta reunión de cancilleres que busca determinar cómo está haciendo este flujo criminal en nuestros países. Supongo que también se va a convocar la participación en otra reunión de otros países para complementar esta colaboración internacional. Y tercero, es hacer conocer cuál es la situación real de este problema de la criminalidad organizada para evitar situaciones de violencia como las que ha sufrido el Ecuador. Y en este análisis en el cual ha participado la Policía Nacional, ¿cómo estamos, general? Nosotros estamos en una situación en realidad de peligro porque vemos que estas mafias organizadas son transnacionales, como el Tren de Aragua, y ya nos ha penetrado, pero esto podría llegar a ser en realidad tan complicado como el Ecuador, porque tenemos nosotros el narcotráfico, tenemos una serie de economías ilegales. Sí, efectivamente, como le reitero, no solamente es el tráfico ilícito de drogas, donde lamentablemente somos uno de los principales productores de coca que dan origen a las drogas cocaínicas y que son trasladadas por los corredores que salen a través de Ecuador, el propio Colombia y nosotros con Perú y Bolivia con transporte aéreo ilegal. Pero también hay otras economías, como usted bien lo resalta, vinculadas a la trata de personas, el cobro de cupos en el trabajo sexual, el tráfico de armas y la minería ilegal. Esto representa un serio problema para las economías no solamente nacionales, porque estas afectan a los países en los cuales estamos sufriendo esta problemática por las economías paralelas que dan. O sea, al abaratar los costos por el lavado de activos, afecta a la economía normal y esto naturalmente la población lo ve en sus efectos.
Sin embargo, nosotros tenemos una gran ventaja y no hay que ser mezquinos en reconocer el trabajo de la policía. Nosotros a nivel Sudamérica somos los que más infractores de la ley, criminales, ha capturado y están en prisión de estas organizaciones criminales, tanto el Tren de Aragua, los Hijos de Dios, los Tiguerones y otros que han estado operando en el Perú, están cumpliendo prisión en nuestros penales. Ahora, nuestros penales también tienen una sobrepoblación de conocimiento público, pero tenemos una política muy fuerte para mantener el control dentro de estas instalaciones. Hay una coordinación muy fuerte con el Instituto Penitenciario. El doctor Yaque tiene reuniones permanentes con el Comando Policial para solicitar los apoyos en las acciones que se hacen de control, en los traslados, en las famosas lanchadas, para sacar a aquellos delincuentes violentos que quieren generar algún tipo de alteración del orden establecido en los penales. Y también nosotros tenemos una respuesta inmediata por nuestros departamentos. Cada región es independiente del movimiento que puede realizar de personal y su capacidad de respuesta con unidades tácticas como el SWAT y la gran movilidad que tenemos nosotros de la Dirección de Operaciones Especiales, que con nuestra flota aérea podemos llegar de inmediato a apoyar en actividades puntuales, como se ha dado, por ejemplo, en este problema en la frontera. Se dio el estado de emergencia y en 24 horas nosotros ya teníamos casi 400 efectivos para poder atender las situaciones de control, tanto migratorio como en las actividades que podrían generar aquellos ciudadanos que se estarían desplazando hacia nuestro territorio. General, pero todavía tenemos la sensación nosotros de que, y no solamente es de los periodistas, sino es de la ciudadanía en general, ustedes solamente pueden revisar las encuestas y la ciudadanía, los peruanos tienen miedo, se sienten inseguros. Y no solamente eso, sino que hay zonas liberadas, por decir La Pampa, ¿no? Yo estaba hablando recientemente con el director de minería, de energía y minas del gobierno regional y nos decía que tenía 15 fiscalizadores, 15 o 5, si estoy recordando mejor. Y también tenemos la Rinconada, ¿no? También el narcotráfico que no se puede controlar porque en realidad nos peleamos el primer y segundo lugar de la realización de cocaína a nivel mundial. Entonces, esto no es sumamente peligroso y por más que ustedes tengan una serie de operaciones exitosas, falta más. Falta más presupuesto para la policía, su parque automotor está al 50%, falta inteligencia, falta una serie de cosas que están descuidadas. Mire, hay tres ejes que hay que reconocer. Primero, en el aspecto policial, se hacen todos los esfuerzos. Hay una predisposición gubernamental para fortalecer nuestras capacidades. Ya se han adquirido una flota vehicular considerable, que lo podemos ver en Lima con el rating. También se están adquiriendo vehículos para las unidades especializadas y estamos fortaleciendo nuestra flota aérea. En el lado de La Pampa y en otros lugares, por eso le mencionaba, dentro de las 4 actividades criminales que más dinero generan estas organizaciones, está también la minería ilegal, además del tráfico ilícito de drogas. ¿Por qué? Porque comercializan oro y además están afectando la reserva ahí en Madre de Dios. Pero todo ello conlleva a una expresión muy grande de movimiento económico que, como en el caso de Ecuador, le pone a un nivel que quiere enfrentarse al Estado. Y eso es lo que nosotros aquí estamos desarrollando. Hay una actividad muy fuerte que vamos a hacer en la erradicación de hojas de coca en los cultivos ilegales a nivel nacional, que también está con el apoyo inclusive del gobierno americano. Tenemos las operaciones de interdicción que se van a llevar a cabo en los puntos donde se está extrayendo mineral sin ningún tipo de control y afectando no solamente el medio ambiente, sino también a las poblaciones cercanas, porque hay delitos conexos, como la trata de personas, las actividades criminales con personas que tienen armas de fuego y otros. Pero además está fortalecer el sistema punitivo del Estado para que las detenciones que hagamos, estos cumplan con prisiones efectivas y sea un aspecto disuasivo. Y el tercero nos compromete a todos, pues no solamente que vamos a llenar las cárceles de presos, sino hay factores de riesgo que va desde las buenas costumbres de las familias para evitar actos iniciales de delincuencia, factores de riesgo de pobreza, educación, trabajo y otros que tienen que ser atendidos en todos los estamentos de los gobiernos, por tanto el central, el gobierno regional y el gobierno local. Lo que usted dice, ¿cómo van a asignar 15 fiscalizadores a un problema tremendo como La Pampa o al frente en Guaypetu, que tenemos una minería que extrae pues gran cantidad de producto y en muchos casos no tributa al Estado y nos está afectando a todos los peruanos?
Él dijo que este era un problema netamente policial y yo lo entiendo porque no estamos hablando de angelitos, estamos hablando de delincuentes, nada más hay que ver en Patás, ahí está involucrado pues una serie de delincuentes que están incluso involucrados con el Tren de Aragua, ¿o me equivoco? Mire, el Tren de Aragua es una figura que establece conexiones con también criminales nacionales y pasa dentro de sus modalidades violentas compartir algún tipo de actividades, incluyendo participación de sus sicarios o gatilleros, como son denominados comúnmente. Y estos suben a estos espacios de extracción minera, entre comillas, para dar seguridad, pero luego que se enteran de cómo es el movimiento económico y el negocio, copan estas situaciones de manera violenta, asesinando muchas veces a los principales proveedores del mineral y se instalan ellos como los grandes operadores de la minería ilegal, porque esa sí es una minería ilegal, la que se da con violencia. No tiene nada que ver con la minería informal que está en proceso ya de regularización. Claro, entonces es imposible que los fiscalizadores que no tienen armas, que no saben de esto, cómo enfrentar la delincuencia, vayan a enfrentarse solos. Pero usted ha mencionado dos cosas. Usted ha dicho que el INPE está preparado, pero nosotros tenemos unas cárceles superpobladas. Esto se ha puesto sobre el debate, es decir, la implementación de nuevas cárceles, la construcción inmediata de nuevas cárceles y no sé, cárceles tipo Chayapalca, por más que los derechos humanos digan, se paren y alcen la mano diciendo que no son lugares que deben estar los presos, pero si hasta en Chayapalca ya se ha determinado que hay comunicaciones para extorsionar a algunos alcaldes. Mire, el problema penitenciario, como bien lo ha señalado su presidente, recae en la construcción de nuevas cárceles, que está en proceso. Él, en una entrevista el día domingo, ha manifestado que aproximadamente en 2 años tengamos el 50% más de capacidad de alojamiento por el sistema penitenciario. Es decir, estamos hablando de cárceles que tengan 50.000 más o menos de capacidad. Es un número bastante considerable. Y tenemos que tener en cuenta, esto también conlleva su mantenimiento, la alimentación de las personas privadas de su libertad. Ahora, las condiciones carcelarias lo establece el Estado y estas deben reflejar pues un sistema punitivo donde sea una sanción, no lugares donde intercambien información o experiencias y salga fortalecida la actividad delictiva o criminal. Esperemos que en esta política que está estableciendo el gobierno, la construcción sea lo más rápido, pero también les vuelvo a decir que tenemos un serio problema con el sistema punitivo para articular a los operadores de justicia y ser más efectivos en la privación de libertad de aquellos criminales que están afectando a la comunidad en general. Vamos a hablar de las sanciones y eso tiene que ver la Fiscalía, el sistema judicial. Pero yo quiero solamente que usted me diga que lo que ha dicho el jefe del INPE es verdadero y ustedes también lo pueden garantizar. Él lo que ha dicho es de que no van a haber motines como en Ecuador. Casi lo ha garantizado. ¿Y eso se puede garantizar? ¿Ustedes lo garantizan igual que él? ¿La Policía Nacional garantiza eso? Mire, el control de los penales lo tiene el Instituto Penitenciario, con todo un sistema de administración interna donde hay una producción económica bastante sostenida y esto es lo que mantiene en calma las actividades que se dan dentro de los penales. Nosotros no tenemos una población extranjera significativa que pueda afectar este orden todavía en los penales. Por eso es la importancia de generar nuevas instalaciones penitenciarias donde podemos hacer una mayor distribución de esta población de infractores de la ley para evitar que se coludan estos actos criminales. Está en control del Instituto Penitenciario, cuentan con todo el apoyo de la Policía Nacional, nosotros contamos con los procedimientos operativos de interconexión para una respuesta inmediata en caso de que haya una alteración del orden y esperemos mantenerlo así siempre con el control del Estado dentro de estas instalaciones penitenciarias y evitar los actos de violencia. Entonces, yo interpreto su evasiva o no contestarme con que ustedes también garantizan como que esto está en el terreno únicamente del INPE. No, nosotros somos responsables de una acción, pero recuerde, la policía no puede entrar a los penales si no es a solicitud del Instituto Penitenciario. Esa es su responsabilidad principal.
nosotros tenemos todo un sistema, nosotros tenemos una división de penales que le da seguridad externa todavía en algunas instalaciones. Tenemos el traslado de detenidos con apoyo de su grupo de operaciones especiales y tenemos nuestros grupos de incursión para ingresar a los penales de manera simultánea. Y esto se ha evidenciado con la intervención a más de 60 penales el último fin de semana, muchos de ellos con apoyo de la policía a nivel externo, porque, como le digo, las requisas al interior son exclusividad del INPE, salvo que nos pida apoyo con participación del Ministerio Público. Eso garantiza el orden y evitar de que haya otro tipo de violencia en los penales. General, usted me ha reiterado en esta entrevista sobre el sistema de castigo, el sistema punitivo, cómo se hace en este tránsito, para que todos nos entiendan. Ustedes son los que capturan a los criminales, la Policía Nacional, y después la Fiscalía acusa, y después algunas veces los hemos visto nuevamente en las calles matando a policías o matando a peruanos. ¿Qué es lo que se necesita que se cambie? ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo? Y no es la primera vez que lo van a hacer, sino que sostenidamente ustedes piden que la investigación regrese a manos de la policía. ¿Eso es lo que usted piensa que debe cambiar? O desde su perspectiva, ¿qué es lo que se necesita? El cambio de paradigma, de mentalidad, ¿qué es lo que se necesita? Mira, aquí hay dos aspectos. El primero, de las modificatorias legislativas, que tienen de fondo dinamizar la investigación de la policía para atender oportunamente al ciudadano agraviado. Es imposible que un ciudadano denuncie y se le esté atendiendo 30, 40 o 60 días después, o en caso su denuncia quede en el olvido. Por eso las modificaciones que se han dado buscan ese dinamismo en la inmediatez de las acciones de la policía para la investigación, sin perder que el Ministerio Público es el titular de la investigación y lo va a dirigir jurídicamente. Pero también tenemos la otra fase que usted lo ha señalado muy bien, es que todos los operadores de justicia, y esto ya de manera personal, adopten como su paradigma la lucha contra el crimen. Y esto es adoptar medidas coercitivas eficientes, no dejar duda a que la defensa de los infractores nos gane como Estado y tengamos en libertad a criminales reiterativos de actos violentos. Usted bien lo ha señalado, se interviene una persona con armas, drogas, es liberado y 2 días después se están baleando 2 policías, sin contar cuando agravian a otros ciudadanos que los han asaltado, los están extorsionando. Si todos no nos ponemos la camiseta de la justicia para defender a nuestros ciudadanos, nuestro sistema punitivo no va a ser efectivo. Por eso es un compromiso personal, funcional y de carácter público, para que todos podamos enfrentar adecuadamente esta lacra social que es la criminalidad. General, ¿y qué se puede hacer también? Nosotros hemos visto impactados cómo los policías también han sido grabados en imágenes cometiendo actos reñidos con la ley. Primero robando una joyería, después extorsionando a una madre de familia que perdió pues a su hijo. ¿Cómo se puede hacer? Yo sé que ustedes han capturado a estas personas, pero esto solamente es la punta de un iceberg, ¿no? Porque la policía, en realidad, la corrupción dentro de la policía es profunda. Miren, la corrupción es una de las causas fundamentales de la actividad delictiva. Junto con la corrupción está la informalidad, la ilegalidad, la impunidad y sobre todo la indiferencia. Este es un problema de carácter social. Una de sus expresiones está en la policía, pero en todos los estamentos que estamos viendo nosotros en nuestra sociedad, refleja ese quiebre de valores que permite estas situaciones irregulares. Como ayer lo dijo el comandante general, esos efectivos han cruzado la línea, han quebrantado el juramento de fidelidad y defensa a nuestra patria y van a ser sancionados con todo el rigor penal y con todo el rigor administrativo que nosotros podemos tener en la institución. Sí, pero más allá de estos casos específicos, ustedes hacen auditorías de fondo, están detrás de la corrupción, están viendo que se mejoren los cimientos de la Policía Nacional para erradicar al menos, ¿no? Si entran y encuentran un 100%, ¿no? Erradicar el 10% de la corrupción, ¿es una meta institucional? Nosotros no podríamos poner un número exacto, pero lo que sí le decimos es que anualmente hay una gran cantidad de efectivos que por medida disciplinaria pasa al retiro. Esto justamente también es una de las falencias que genera la falta de personal. O sea, nosotros sacamos 5.000 efectivos al año, por lo menos habrá unos 100 a 150
efectivos que son pasados al retiro por medida disciplinaria. Entonces, por diferentes conceptos, ¿no? Corrupción, indisciplina y otros. Y esto es una constante. Nuestra Inspectoría General realiza el procedimiento administrativo, pero también nuestras divisiones, tanto de contrainteligencia como contra la corrupción, realizan un trabajo sostenido para detectar estas actividades y poder enfrentarlas y cortarlas de raíz. Sobre el armamento y las municiones. Se sabe que estos armamentos que se han encontrado en el Ecuador y las municiones vienen específicamente de las Fuerzas Armadas y más específico del Ejército, pero se tiene detalle desde la Policía Nacional que también se pierden municiones, se pierden armas en esta corrupción institucionalizada, no solamente en la policía ni en el ejército, sino es una lacra que corroe todas nuestras instituciones y en toda nuestra empresa privada, el país, en el día a día. ¿Tienen ustedes data de esto? Y nosotros estamos haciendo una auditoría al detalle, no solamente con la tenencia de las armas del Estado en la institución, sino también con las compradas particularmente, que son materia a veces de delitos patrimoniales como asalto o el hurto de viviendas en las cuales se llevan armas, no solamente policías, sino de civiles, que es una gran parte de las que encontramos después en la criminalidad. Y las armas relacionadas al Estado, hay armas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por eso esta auditoría para saber exactamente cuántas podrían estar en poder de estas organizaciones criminales. Pero recuerde que una de las actividades también que tienen estas organizaciones es el comercio de las armas. Y este es un flujo muy complicado. En la expedición que hicimos de armas hace unos días, de más de 86 armas, habían casi la mitad que no tienen ningún tipo de registro, es decir, no fueron vendidas por empresas comercializadoras de armas de fuego, no son de la policía, no son de las Fuerzas Armadas, no son de civiles, o sea, han aparecido ¿de qué? Del comercio ilegal. Tenemos países como Brasil, Bolivia, donde hay una también fuerte actividad de venta de armas y posiblemente también de ahí estén trayendo. Con respecto a la munición, esto es otro problema, porque en el caso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es bien complicado, nosotros tenemos auditorías, pero sí la venta en empresas comerciales, tiene que haber un sistema de mayor control porque esta compra se hace masivamente, ¿no? Hay gente que tiene licencia, compra el tope de munición que puede utilizar en el mes o en el año y estas estarían pasando a manos delictivas. Pero, general, una última consulta solamente para puntualizar. Esta auditoría es para saber como institución, como Policía Nacional, cuál es el flujo que ustedes tienen. Claro, mire, toda arma que tiene el Estado tiene un número de serie. Ese número de serie nos indica cuándo fue comprada, a dónde fue asignada y si está operativa o no, para hacer una verificación en almacenes si se apareció. Por ejemplo, esa arma que apareció en Ecuador, están haciéndole el seguimiento a qué lote pertenece. Si fue sustraída, de repente un ataque a una comisaría, una sustracción o en una instalación militar. Porque tenemos que saber exactamente dónde está el arma. Y eso es lo bueno de que nosotros tenemos un sistema de pericias que aún cuando han tratado de erradicar los números, nosotros podemos recobrarlos y identificar plenamente el arma para saber cómo es el flujo de esto. Porque no solamente es cómo se perdió, es cómo llegó a manos criminales. O en todo caso, qué vinculación tiene un hecho de un hurto o robo de un arma de fuego en el Perú y cómo llega a Ecuador. ¿Qué organización criminal es la que ha establecido esos lazos de apoyo económico, apoyo logístico para trasladar armamento hacia otros países? Muy bien, muchísimas gracias al general PNP de la Policía Nacional, Víctor Sanabria, el ex jefe de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales.